pasar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? En nuestros encuentros semanales siempre hablamos de los derechos. Hablamos de los derechos y de aquella que se resiste a la posibilidad de que sean efectivizados, de que sean realizados en plenitud. Es decir, las distintas formas de violencia. Hoy vamos a hablar de la valoración de la diversidad humana. Como aspiración, quizás, pero también con algún testimonio que da la pauta de que esa aspiración es absolutamente posible. Y por supuesto que también vamos a hablar de la discriminación, es decir, ese obstáculo cultural que le hace resistencia y se opone a la posibilidad de ejercer la diversidad como un derecho humano. La discriminación es como la máxima expresión del individualismo. Hemos hablado también en otros programas acerca del individualismo como cultura. El individualismo es esa característica que se afirma en las propias singularidades y descarta y rechaza y descalifica todo lo que se le opone. El individualista lo que hace es expulsar de su entorno todo lo que no coincide con él, sea en el campo social, religioso, económico, sea por estatus social, incluso hasta por algún rasgo estético o físico. En realidad, efectivamente, sostenemos que la discriminación está en la cultura, una cultura individualista y violenta. Y también sostenemos que la discriminación está como naturalizada, aceptada socialmente al punto tal que muchas veces discriminamos y no nos damos cuenta. A mí me gusta analizar esto a partir de los medios de difusión, de los programas que ve prácticamente toda la población, donde la discriminación de alguien es como un motivo de entretenimiento, son programas de entretenimiento y de humor, donde la audiencia, por supuesto, lo sigue, le gusta, vota por ahí, ¿no?, para expulsar a alguien por algo que no le gusta, que no acepta. Y entonces, si bien todos esos programas, que además hacen todo eso con mucha crueldad hacia aquel que discriminan y diferencian, si bien esos programas suelen ser pasados en horario de protección al menor, yo me pregunto, y esto puede parecer un poco duro, pero ¿quién protege al niño en su casa, donde esa familia, esas personas que miran y participan de esa forma, de esos programas, son un modelo para su desarrollo de su futura conducta? Efectivamente, si vamos a hablar de los niños, tenemos que hablar de la conducta de los adultos y también de aquellos adultos que llevan adelante instituciones cuya acción tiene que ver directamente con los niños y adolescentes. Para hablar de este tema hemos invitado a Elina Riquelme. ¿Cómo estás, Elina? Bien. Un gusto tenerte acá. Gracias por venir. No, gracias a vos por invitarme, por compartir este espacio. Me parece que es más que interesante. Elina Riquelme es presidenta de la organización Con Derecho a Ser. Elina es analista institucional, ya nos vas a contar qué es eso. Psicóloga social y actualmente sos coordinadora de la mesa de diálogo de niñez y adolescencia. Uh-huh. Bueno, empecemos entonces. ¿Qué es eso de
analista institucional? Complejo. Bueno, complejo porque se trata en realidad de meternos en el entramado complejísimo de las instituciones, de las organizaciones que llevan adelante lo que las instituciones pretenden y de alguna manera ver qué sucede en ese entramado como para proponer acciones y en mi caso particular intentar deconstruir aquello que está establecido y de alguna manera coagulado como verdad absoluta. Vos hablas, te interrumpo, porque hablas de institución y de organización. Institución, bueno, esto un poco de lo que vos estás hablando, ¿no? Estas normas, estas pautas que nos rigen en nuestra vida, en lo social, y que se toman como que siempre estuvieron y siempre fue así. En realidad son construcciones que el ser humano ha organizado. Y por eso mismo la idea de si lo construimos, también podemos deconstruir en aquellas partes en las que nosotros mismos somos artífices de nuestro perjuicio. Lo decía Freud hace muchísimo tiempo, ¿no? Esto de que el hombre de alguna manera organiza aquello que de lo que después se lamenta o que le hace daño. Y en eso creo que sí, que efectivamente el peor de los daños está en creer que no podemos hacer nada y que esto es así, es algo dado y en esto nos quedamos. Bueno, creo que no, que hay otra cosa posible. Y las organizaciones como estos lugares donde de alguna manera transmitimos esto que las instituciones tienen como normas. En el caso, bueno, de estas organizaciones de la sociedad civil como la nuestra, de alguna manera se organizan y tienen un espacio físico y unos proyectos y unos objetivos como para llevar adelante algunos y ustedes temas. hacen intervención en esas organizaciones y el tema tuyo es básicamente y de tu intervenir en las organizaciones y tratando de poder tener una mirada crítica, que la organización pueda mirarse a sí misma y ver en qué cuestiones no está del todo bien. Es difícil eso, ¿no? Muy difícil. Algunos analistas que empezaban hace un tiempo decían que estaban condenados a ser expulsados siempre, porque obviamente, así como vos decís, bueno, el sujeto tiene que poder mirarse y decir, bueno, pero ¿qué es lo que yo estoy transmitiendo a mis hijos, en este caso, como vos decías, en la familia? La organización también tiene que poder decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es el sentido de las acciones que emprendo como para transformar la realidad? Para no tomar distancia de algún modo para poder ver o hacer un corte, que nos cuesta muchísimo hacer un corte, porque todo el tiempo nos bombardean con algunas cuestiones que tenemos que tomar como si fueran verdades absolutas y se reproducen y se repiten. Es la comodidad de lo instituido, ¿no? Me empapo del discurso establecido y lo repito y lo reproduzco incansablemente. Lo que pasa es que es muy importante en este tipo de organizaciones que trabajan con niños y adolescentes. O sea, sí. Es sumamente delicado y si no se puede hacer esa revisión, como tiene que hacer uno incluso con su propia vida, ¿no? Revisar, ajustar y seguir adelante. Si eso, digamos, la organización implica a otros, si son niños y adolescentes, bueno, es sumamente delicado, importante. Es el trabajo más difícil. Es el trabajo. Porque, a ver, lo que se intenta siempre es que se dé la receta o repetir lo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo como si eso fuera indiscutible. Y muchas veces en eso lo que se hace justamente es coagular algo que produce mucho daño. De hecho, se habla mucho de
en este momento, por ejemplo, de la institucionalización o no de los niños, los distintos lugares por donde se institucionalizan y si son o no lugares abiertos, organizaciones abiertas, de puertas abiertas. Pero lo cierto es que uno ve por ahí a la gente que trabaja en esos lugares con los llaveros colgando de sus cuellos como si fuera una cárcel. Entonces yo digo, se repite algo que se dice, pero no se puede pensar en lo que se está poniendo en acto. Y desde el Estado, porque eso, digamos, hay un contralor, o sea, son políticas que en definitiva terminan implementando en la práctica organizaciones, ¿no? O sea, el tercer sector, el llamado tercer sector. Pero, digamos, desde cierto punto de vista podría entenderse o justificarse, bueno, eso sería materia de otra conversación, que terminen siendo esas organizaciones las que lleven adelante la implementación de la ley en este caso. Pero me parece que hay una parte que es irrenunciable y es muy importante y es el contralor del Estado, por parte del Estado, de cómo llevan adelante la función esas organizaciones, porque si no, esto que vos comentás, sí, estar con la llave colgando, y eso es como una cárcel, y teóricamente no, las políticas públicas no apuntan a eso, son políticas pensadas desde una mirada de derechos, entonces ahí hay una distorsión, ¿no es cierto? Hay una distorsión, pero también está esta enfermedad que tiene por ahí el Estado, que es la burocracia, ¿no? Entonces los controles son más que nada burocráticos, es decir, lleno determinada planilla para ver si se cumplió con que el edificio tenga aquello, pero el tema pasa por las prácticas, por lo que los sujetos nos hemos apropiado y reproducimos. En eso es donde hay que poner la mirada. Y eso cuesta mucho. De hecho, prácticamente no hay lugares donde, o instancias desde donde se haga este tipo de supervisión que implique esto, una mirada crítica y la implicancia. Es decir, cuando uno realiza algo tiene que ser consciente de qué es lo que está haciendo y para qué. ¿Cómo te imaginás que podría ser eso? Porque vos estás haciendo un diagnóstico, estás describiendo una situación y decís lo que falta. ¿Y eso cómo, o sea, cómo lo pensás? O sea, si vos tuvieras que decir, mira, acá la solución es esta, ¿cómo lo pensarías? Sé que es una pregunta difícil, porque, sobre todo porque uno se ubica del lugar que por ahí está muy lejos de poder meter mano, digamos, ¿no?, en todo lo que habría que modificar, pero una punta para decir, habría que empezar por acá, o... Yo puedo decir la punta que encontré en este tiempo. No digo que sea ninguna verdad absoluta, pero sí que creo que se trata de poder de alguna manera llegar a encontrar el espacio como para incidir de alguna manera en las políticas públicas, en normativas, en legislaciones, etcétera. Bueno, va de suyo que el lugar para nosotros fue este espacio que abrió la Dirección de Relaciones Institucionales del Senado, es decir, a mí me parece que ese es un lugar como privilegiado para poder al menos intentar construir eso, que cuesta mucho porque es muy difícil que alguien acepte que las cosas no están bien, digamos, que lo que se está haciendo no está bien y que el actor, quien esté haciendo esto, es parte de la cosa, es parte del problema. Entonces... ¿Y son los temas de discusión en la mesa de diálogos? Sí, sí, porque se discute y mucho, pero permanecemos y seguimos en eso y me parece que de alguna manera vamos logrando construir alguna cosita allí y al menos para mí es algo así como podría decirse en sociología un hecho social, ¿no? Algo que rompe
y es antes y después de eso. Yo creo que apunta a eso, creo en eso, creo que este podría ser sí, un lugar y una instancia en la que podamos transformar algo, llegar desde otro lugar. No repetir lo establecido porque las cosas no están bien. Qué desafío, habrá que ver cómo sale. Está muy bueno, interesante, porque, sí, digamos, está el espacio, está la posibilidad, y bueno, y también entonces es una prueba importante para los que reclaman siempre el espacio y no lo consiguen. El espacio está, y entonces ahora ya queda en manos de aquellos que participan de poder construir y trabajar. Bueno, de hecho lo vienen haciendo, ¿no? ¿Tu vocación te llevó a fundar en algún momento una institución educativa en Gualeguay, Entre Ríos? ¿Vos sos entrerriana? Yo soy entrerriana. Y si bien fue en otros tiempos, cuando esto de lo que vamos a hablar, que hoy está más instalado y es más habitual, en aquella época no, que era poner en marcha una pedagogía con una orientación inclusiva. Contanos un poquito cómo fue esa experiencia. Como toda experiencia y como toda cosa que nos sucede a los seres humanos, tiene muchas aristas, y por una parte tuvo algo que después con el tiempo fui viendo como cuánto de positivo había tenido, muy atrapante, muy apasionante, también dolorosa en algunos aspectos, pero por esto de que cuando uno propone algo que es diferente, eso diferente se vive como amenazante, hay que rechazarlo y hay que segregarlo. Vos hablabas hoy de esto de la discriminación y de la diversidad. Esto de entender al otro como otro es una gran dificultad que tenemos los seres humanos. Nos cuesta mucho entender que el otro es justamente otro. Yo te invito, nosotros tenemos un video que hizo tu equipo de trabajo, que es lindísimo, además muy elocuente. Te invito a que lo veamos y sigamos conversando de esto. Ok, bueno, gracias. Bueno, buen día o buenas tardes, bueno mismo. Mi nombre es Ezequiel Rico, tengo 22 años. Estoy estudiando en la Facultad Católica Salta a distancia, abogacía. Tengo 6 finales de primero privado y 4 segundos. Me queda penal y civil obligación, y bueno, la verdad que me encanta, me gusta mucho. Tengo una chica que me viene a leer que se llama Lorena. Los exámenes, los finales son orales. Allá en la sede, acá en la sede. Escribe la directora lo que yo le digo en una hoja. Y los parciales son por internet. O sea, entras por internet. Escribe la profesora lo que yo le digo. Mi profesora lo que yo le digo. El derecho que tuve yo fue muy bueno. De entrada en toda la escuela me trataron con mucho respeto. Yo creo que fui un innovador en esto y tuvo re bueno empezar la escuela porque te hace sociabilizar. Y la cuestión de estudiar, creo que tenemos derecho todos, o sea, no porque seas sordo o ciego no va a dejar de estudiar. O sea, hay una ley que te ampara y todos somos iguales, lo dice la ley, y todos tenemos los mismos derechos, así que cualquier discapacitado estudie, que no se sienta con miedo, que se puede. Bueno, lo que me pasa actualmente es que yo salgo mucho y por ahí los chicos no están acostumbrados a ver gente en silla de ruedas, y por ahí el hecho de no saludarlos, de mirarte mal, hace que vos, o sea, de rechazo piensan que vos tenés una enfermedad o algo, no es así, vos piensan que vos no hablás y te tienen miedo. Yo creo que no es así, y creo que nosotros ya ocupamos un lugar importante en la sociedad. O sea, ya no estamos para estar en la casa y para... Yo creo que la sociedad tiene que estar preparada para nosotros. Obviamente falta años luz, pero yo escuchaba la otra vez en Europa que hay colectivos preparados para los discapacitados, hay RAM preparado para nosotros. O sea, no somos como unos monstruos que no... O sea, creo que la sociedad tiene que estar preparada para nosotros y nosotros para la sociedad.
Qué testimonio tan elocuente, tan contundente de Ezequiel sobre, en definitiva, el valor de una educación humanizadora, ¿no? Sí, él dice, no somos unos monstruos, ¿no? Sí. Y pensaba en esto de cuando desconocemos al otro como otro, ¿no? Y que lo vemos como amenazante, una situación diferente o al otro diferente, justamente pareciera como que se ve como monstruoso y que tal vez lo que no queremos ver ahí son estos aspectos que nosotros también tenemos, que no estamos aptos para todo, que no podemos con todo, que en realidad si en él, en este caso, hay una diversidad funcional, como dicen los españoles, eso no lo hace con menos capacidad. Me parece que se trata de eso, de poder reconocer también que en cada uno de nosotros habita eso que no podemos. ¿Cómo siguió la vida de Ezequiel? Maravilloso. En realidad, claro, estamos hablando de que él se inició, hoy se lo ve un muchachito ya grande, que avanzó con sus estudios, pero que entró al colegio con 5 años. Lo que la madre pidió en aquel momento era que al menos pudiera estar en algún lugar porque no era aceptado. Yo le pedí que no dijera eso, que exigiera que Ezequiel tenía que estar donde quisiera estar. Y de hecho, bueno, creo que ese ha sido el derrotero, porque él en este momento está estudiando Derecho, por ejemplo. Y tiene un programa de radio y bueno, hace su vida, ¿sí? Con todos los derechos. Con todos los derechos, y él creo que también ahí lo dice, todos tenemos derechos, y que él es un pionero, porque efectivamente esto ha tenido que exigir después, bueno, que se lo acepte en los lugares donde él pretende estar. Vos mencionabas, los otros días estábamos conversando y decías, acá hay un tema que también hay que poner sobre la mesa, y es el trabajo que hay que hacer con la sociedad. Sí. ¿No? Porque, digamos, admitir, Ezequiel ha sido formado afortunadamente en esto de que él es una persona por sobre todas las cosas, que tiene los mismos derechos de todas las personas, que exige esos derechos, pero, y un poco antes lo mencionabas, es como el problema lo tiene el otro, ¿no? ¿Cómo se trabaja sobre la sociedad para hacerla menos discriminadora? Creo que es difícil, porque desde siempre creo que lo que acarreamos como gran problema es esto de segregar a lo diferente y dejarlo como lejos, por fuera. Trabajar con eso me parece que implica que todos nos comprometamos, es decir, yo creo que te decía algo de esto de que cada derecho lleva un correlato de responsabilidad. Nosotros somos todos responsables. ¿Qué mensaje te gustaría somos todos responsables, transmitir para empezar a crear conciencia? Cortito porque se nos acaba el tiempo, pero ¿cuál sería tu mensaje? Bueno, esto, de que si hay algo que no se, si hay un derecho que no se cumple, somos todos responsables de que no se esté cumpliendo. Sí, exactamente. Y que por otro lado, hay algunas cuestiones que tenemos como también muy naturalizadas, que es que pareciera que en los medios la cosa es como liviana y puede ser cualquier cosa, que no hay nada que regule, y me parece que ahí, hoy por hoy, que tienen tanto poder, habría que empezar a trabajar algunas cuestiones y al menos decir para cuando estás diciendo algo que no es tan así. Hay una cosita muy pequeña, porque
escuché algo que me pareció una aberración y digo, ¿cómo nadie le dijo, a ver, qué es esto que estás diciendo? A un político que se le preguntaba sobre una reunión que había tenido, y él dice, pero nos convocó una institución. ¿Qué institución? Le preguntan, y dice, el grupo Clarín. Clarín. Vergonzoso. Es un grupo económico. Así es. Si lo tomamos Así como es. una institución, Así es. con lo que Muy es una interesante institución que lo plantees. y como reproductora de saberes, entonces, ¿cómo podemos deconstruir eso que se viene instalando todo el tiempo y que hace que la gente no pueda pensar más que en ese mensaje y repetirlo sin parar? Se nos va el tiempo, pero con este cierre dejaste instalado el próximo tema, que son los medios de difusión. Gracias, hasta la próxima. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.